Especular que ha sido tal vez el alumno que más te ha llenado como profesora. Mira lo que te estoy diciendo. Acá Bueno, en el mira, Ecuador. depende. Yo he tenido a Iris, que lo he tenido muy cercano, casi de hijo. Y, o sea, de hijo quiero decir de hijo, de esa relación constante, permanente. Pero he tenido muchos, o sea, en rigor, la actividad pedagógica que hicimos nosotros dentro del ITAE tuvo un carácter muy especial. Fue un instituto chiquito, donde la cercanía con los estudiantes siempre se trató de conservar un clima comunitario, o sea, de construir un común a partir del interés del crecimiento, en la formación de un criterio profesional en el mundo del arte, de un modo de pensar el arte de una manera seria, informada, con una acción que iba mucho más allá de la idea de que yo soy productor de obras de arte, que solamente mi responsabilidad se cerró ahí, sino exactamente tener capacidad de ser un actor en todos los sentidos de la palabra. Entonces, en ese caso, ya te digo, con Ilis me une que Ilis tiene preocupaciones filosóficas muy cercanas a las mías. Entonces, eso me ha unido siempre con Ilis, porque Ilis es como yo, que es obsesivo con ciertas informaciones. O sea, Ilis es muy culterano y yo de algún modo también, o sea, que exploramos hasta lo último el concepto tal, entonces nos bajamos Una cuestión por que el no crees que concepto le ha tal. jugado en contra, inclusive, para efectos de poder posicionar su trabajo. Yo no sé, eso yo no lo podría decir, ¿para qué te voy a decir? Ilis también tiene su personalidad. O sea, yo creo que para efectos de posicionar su trabajo tiene que ver con uno mismo más que con También. otros. O sea, yo no creo en esa cuestión, en esa exterioridad. Yo creo que Tiene una versión al autobombo que yo creo que Ilis es una persona que ha ido creciendo en diferentes actitudes subjetivas, que él ha declarado muy fácilmente. O sea, él pasó de un individuo hipercrítico con su propia producción, cosa que a mí me pasa con la mía. Yo constantemente me autoboicoteo también, o sea, digo, esto no está suficientemente perfecto, esto no está así, ¿no? Entonces, ese tipo de actitud a, digamos, conscientemente desvincularse de eso a una actitud mucho más libre, más hacia el momento en el que está ahora, en el que yo creo que ya ha crecido totalmente. Iris ya es grande y es capaz de, digamos, de seguir sus propios caminos, alimentárselos. Él es una persona que lee mucho, que ve mucho, que tiene muchos referentes, o sea, es muy libresco, pero a la vez ve mucha imagen. Y entonces siempre nos mantenemos en un ditirambo, porque probablemente la relación que tienes tú con Ilis como curador de todas estas últimas experiencias que él ha tenido es diferente a la que tiene conmigo. La relación que tiene Ilis conmigo es una relación de colega filial, o sea, de un tipo de colega, pero que atraviesa por el medio una relación filial. Nos fajamos mucho, tenemos contiendas horripilantes, pero dentro de esa filialidad que siempre nos mantiene cercanos, ¿no? Yo siento que Ilis constantemente quiere que yo le vea sus trabajos y que le hable sobre ellos. Yo me niego, a veces se pone bravo y volvemos a ese mismo ditirambo. Y nos une mucho una cosa que probablemente no sea la que te une a ti con Ilis, que has trabajado los trabajos más propiamente artísticos. A mí me une con Ilis la brigada de dibujantes. Hemos sacado un libro que es muy lindo, que ya justo ojalá que lo tengas, ya está por salir, ya está en proceso de machote. Y sacamos otro, o sea, ahí ya tenemos dos publicaciones de la Brigada de Dibujantes, una que está en el contexto de otro libro que se va a pensar en arte, que ya se publicó, y que desgraciadamente tampoco se publicó con las características, digamos, físicas que debería haber tenido, porque fue la experiencia más alucinante de la Brigada de Dibujantes, fue una experiencia bien alucinante. Y otra que es este libro que va a salir exclusivamente de la Brigada de Dibujantes, ya con todos los requerimientos visuales que requiere ese tipo de libro, donde va a salir un ensayo muy grueso mío
porque vi los dibujos y me parecieron que el diagrama de los dibujos era, no te diré superior, no, sino determinante. Determinante en la organización de cualquier otro trabajo que me mostró. No, esa labor es muy... Y creo que no los apreciaba del modo como yo insistía en que los apreciaba. Bueno, justo. Mira, es que entre tú y yo evidentemente hay unas comunicaciones intelectuales que son más allá de porque es lo mismo que yo le digo todos los días, pero a mí no me hace caso ya. O sea, ya ese no me hace caso. Yo también le digo, yo siempre le hablo del scherzo caprichoso de un gran músico cubano al cual él siempre decía que el scherzo caprichoso era su obra y después resultaron que fueron las contradanzas, aquellas que nunca él le paró bola, las que lo hicieron. ¿Cuáles contradanzas? Estoy hablando que... No, dímelo, no importa. Pequeña introducción. Yo le hablo ahí. ¿De qué le hablaba? ¿De qué cubano? De un músico cubano muy famoso, el autor de las contradanzas. Ahora se me ha ido el nombre. ¿Pero por qué hablas de las contradanzas? Porque este músico era un músico culto, súper, y él le daba el valor a su obra, que era la que seguía los patrones de la gran música. Pero tenía una cantidad de músicas alrededor que en definitiva fueron... ¿Y las contradanzas de dónde provienen? Sino de la plebeyización del country dance, de las danzas oligarcas, digamos, patricias. Bueno. Efectivamente. Ahí no está el origen del danzón. Ahí en la contradanza está el origen del danzón. O sea, la previa a las contradanzas... Y no me vas a decir que en el origen del danzón está finalmente, ya que eres cubana, en el son. Bueno, el son y el danzón creo que tienen... Yo no soy musicóloga, tengo un acercamiento muy grande a la musicología porque fui, como se dice en castellano, mujer de músico. Pero el tema es que el son es un complejo al cual el danzón no pertenece. Porque el son se llama son por la clave del son, mientras que el danzón se llama danzón por una danza grande. Y por una coreografía por particular. Por una coreografía, por una... ¿Y qué, por ejemplo, ahí qué relación veías tú entonces entre la contradanza y el dibujo de Illich? Que yo siempre le estoy diciendo a Illich, esto yo no sé si a él le gusta que lo diga, entonces yo no quiero tampoco buscar problemas con Illich porque siempre vivimos peleando, ¿no? Entonces yo siempre le digo, Illich, hay que potenciar una cantidad de significaciones en tu obra, esos núcleos de obras que tienes así, digamos, como con tareas diferentes o misiones diferentes. Y él me dice, no, porque yo quiero esta más. Que no digo que no tenga tremendo valor, o sea, no podría decirlo. Y además, yo he participado a veces muy directamente en el diálogo con esas obras. Pero esta otra producción de Illich, yo estoy muy cercana a la Brigada Dibujante, porque he sido miembro de ella, soy quien les ha escrito, son quien ha estado constantemente cercana. Y en tu caso, en el trabajo con Illich, por ejemplo, ¿es distinto la apreciación que tiene sobre su editorialidad? Te diría que sí, porque Illich es un generador de idea prolífico, y en cierto modo mi relación con él está más dada por una tarea de selección, de darle una pauta, de decir, ¿sabes qué? Sigue explorando esto que lo veo interesante, sigue explorando lo de acá, dejemos esto de lado para esta muestra, pero claro, inclusive bajo la conciencia de que eso va a poder resurgir más tarde en otro contexto. O sea, es una tarea más curatorial. Más editorial. Más curatorial, más curatorial. Más curatorial, te dijera que sería el ángulo. Porque es un tipo prolífico y tiene la cantidad de ideas en potencia para poderlas hacer obra, llevarlas a hacer series completas, extensas y tal, es gigantesca. Entonces él tiene más un problema de por cuál me voy, ¿no? Y está buscando pautas. Es muy estudioso. ¿Y en qué consistía la brigada? Mira, la brigada tuvo dos fases. La primera fase fue una fase muy hermosa porque como son las cosas cuando son del alma, como dice la canción, la brigada surgió casi que como un trabajo normado por las estructuras académicas vigentes. Sabes que no sé si en Chile, pero aquí las estructuras académicas vigentes te exigen un trabajo académico
un trabajo, o sea, un trabajo docente, un trabajo científico y un trabajo de vinculación con la comunidad. En ese sentido, Entonces, es un subproducto de las políticas del régimen. Entonces, que hablábamos que en Chile se bueno, había en rigor fue un subproducto, pero no tanto, porque el tema es que en el laboratorio de dibujo expandido y sobre todo a partir de una serie de relaciones con artistas importantes de la región, por ejemplo con Raymond Chávez, había siempre ese interés por parte de Illich de convertir la clase de dibujo expandido en un laboratorio que saliera de la idea de que el dibujo expandido puede generarse en el laboratorio del arte. Y salir un poco a aprovechar, en el caso del proyecto pedagógico, del ITAE, que fue donde surgió la Brigada de Dibujantes, el ITAE tuvo un proyecto pedagógico muy particular, porque le dio un peso muy grande a las disciplinas, pero en el caso de un acercamiento a las disciplinas artísticas, pero de manera reflexiva. O sea, volver críticamente al punto de partida, como diría Brian Holmes. Entonces, esa vuelta crítica al punto de partida quiere decir, y es una cosa que yo teoricé mucho en este primer ensayo sobre la brigada, quiere decir que no existe ninguna posibilidad en el mundo, en el espacio ampliado del arte, no existe ninguna posibilidad de otorgarle paradójicamente una dimensión ideológica a las formas de expresión. ¿Por qué razón? Supuestamente cuando uno está estudiando los medios artísticos que tienen una historia en nuestra formación marxista, vinculada a funciones culturales particulares, vinculadas a modos de producción particulares, siempre supuestamente cada medio carga con esa historia, y esa historia que ha sido una historia clasista, elitaria, llena de procesos productivos que los distancian de la vida y todo este tipo de cosas oculares, siempre supuestamente cada medio carga con esa historia, y esa historia que ha sido una historia clasista, elitaria, llena de procesos productivos que los distancian de la vida y todo este tipo de cosas que sabemos cuando... La manera en la cual las historias de migración que el barrio tenía, Ecuador vivió un proceso migratorio muy devastador en cuanto a la dolarización y el problema del feriado bancario. O sea, son esos barrios de gente de clase media baja que son los que han recibido todos los golpetazos de todos los malos gobiernos, las políticas. Entonces, ese barrio era como un emporio de todas esas experiencias, con experiencias también de micro narco, o sea, ¿cómo se llama? Microtráfico, homeless que vivían en espacios abandonados. O sea, como para Mata Clark, como para Gordon, había muchísimos espacios. Entonces tomamos un espacio, porque esto duró meses, nada de llegar allí en una experiencia paraguas que llegó y nos sonrió el barrio y nos tomamos la foto. No, esto fue un trabajo permanente, integrado a la docencia. Los estudiantes, de los cuales, por ejemplo, salió Chenche, el que viste allá de ese dibujo espectacular. Chenche, que es un tipo de condiciones, después hablamos de Chenche porque es otra historia heavy metal, con la cual yo tengo una cercanía también muy especial, porque yo soy un poco la matriarca aquí de toda esta comunidad. Entonces, hacemos ese trabajo. Y cuando ya llegó el momento en el cual teníamos que trasladarlo, porque la brigada trabajaba con todo este sentido de un nomadismo, con la tradición de la deriva situacionista, leyéndose profundamente el libro de Francesco Careri, o sea, la cuestión de la transurbancia, o sea, manejando la categoría de transurbancia, de los mapas de las derivas, toda esa tradición situacionista actualizada en la arquitectura, todo este acervo, bien estudiado, gente, y te cuento todo, esto era una experiencia súper hablada, discursada, conferenciada, de buscar referentes. Es más, te entras a la bitácora, si ahora mismo coges en internet, te doy el enlace y te entras a la bitácora, vas a disfrutar los textos anónimos. Claro, la mayoría están escritos evidentemente pero todo con una producción de escritura, experiencia. De hecho, han salido obras lindísimas ahí, como de otras gentes de la brigada, que son muy lindas. Algunas no han salido todavía
al aire, estamos trabajando ahí para que salgan, porque son de gente que todavía estaba como un... Y el tema es que escogemos una casa que era una casa que se iba a derruir, así tipo Gordon Bataclan, cuando trabajaba los Planenciales, se iba ya a demoler. Y se nos ocurre hacer una curaduría con esa, generando un poco la concentración de todo el trabajo, digamos, del resto de la brigada, de lo que es la consumación del trabajo de la brigada en esta casa. Esa exposición se llamó Espacio Sí, Lugar No. El nombre lo tomé yo leyendo a Certeau, por supuesto, el libro sobre lo cotidiano. Y era un poco la idea, o sea, entre Certeau, Mi Won Kwon, todas estas elucubraciones del espacio como un espacio donde se concretan una serie de relaciones sociales, o sea, una visión ampliada del espacio que ya no tiene que ver con lugar, por eso le llamamos espacio sí, lugar no. O sea, quitándole la dimensión física, precisamente porque la casa iba a ser demolida, tampoco podíamos permitir que hubiera una idea de que aquello iba a ser un dibujo. La casa fue, si te ves las imágenes, pregúntale a Rodi, una experiencia así espectacular, pero era una cosa que todo el mundo sabía que tenía el carácter efímero, que era más valiosa la experiencia que... Y entonces la gente empezó a dibujar junto con los dibujantes, empezaron a hacer bingo, actividad, toda una serie. Fue un lugar, digamos, espectacular de experiencias, de afectos, de construcción de lo común, incluso había en la casa donde estábamos trabajando, había un homeless que tenía allí su hábitat, y él se integró, bueno, con todas esas características de la brigada, ya eso está cerrado en una publicación. Pero cuando se cierra esa etapa, que se cierra con el ITAE, se sigue la brigada, pero la primera parte de la vinculación de la brigada ya fue muy errática, porque los alumnos entraron en un sistema ya de muchísimas materias, de una exigencia académica muy grande, ya no podían tener la misma entrega que tenían cuando estaban en la primera etapa de la brigada dibujante en el barrio en el Domingo Sabio, y la brigada se traslada al barrio Cuba, el barrio Cuba, imagínate, Cuba Camal, porque son dos barrios también que disputan cierta identidad, o sea, el barrio del Camal, pero a la vez el barrio Cuba, entonces disputan límites, hábitos, y son barrios que tienen una tradición muy particular, porque en el caso del barrio Cuba Camal también es uno de los barrios que vivieron los asentamientos del Guayaquil urbano. O sea, también a partir de eso hicimos hubo muchas experiencias paralelas. Se hizo en el ITAE también el proyecto Parque, que todavía está en la página que puedes ver en internet, donde también se hicieron unos proyectos de dibujo bellísimos que generaban esa idea de que, bueno, el sur de Guayaquil fue esta expropiación, bueno, no sé si se llamaba expropiación, tú sabrás más que yo de eso, a las haciendas estas que existían en los barrios del sur, con el astillero, que se expropiaron esas haciendas, 4 haciendas que se expropiaron de la municipalidad. Ahí se concentraron los primeros barrios obreros de Guayaquil, con una tradición obrera, digamos, muy acendrada en la ciudad. Estaba el espacio del astillero, o sea, el espacio portuario, la ciudad portuaria, obviamente, de Guayaquil es una ciudad portuaria, con una serie de actividades económicas, un barrio siempre con un lugar muy importante dentro del tejido social en la ciudad, pero siempre, digamos, venido a menos desde el punto de vista de las políticas de regeneración, de consideración. De hecho, en el sur, que es el Centenario, que fueron las primeras casas, digamos, de los asentamientos, pudiéramos decir, oligárquicos de la ciudad, que son casas hermosísimas, arquitectónicamente divinas, todo eso esa gente se trasladó primero a Urdesa, ¿no? ¿Tus padres llegaron a vivir en el Centenario o no? No, nunca. Y luego acá a San Borondón, ¿no? Que fueron las migraciones estas de la ciudad a partir de los desarrollos económicos. Y nos vamos para el barrio Cuba, Camal, y ahí empieza otra historia de la brigada. Ahí se unen a la brigada, se van saliendo poco a poco los estudiantes, queda solamente una estudiante, que es una chica que hace activismo feminista, que es interesante también, que se llama Diana Gardenera. Y
se unen 3 artistas muy importantes que Rodi tiene aquí. Bueno, se une Velarde, que es el de los autorretratos que tú ves ahí, que es uno de los artistas fundamentales. Se une Marcos Restrepo, que es otro artista del grupo mismo de Velarde, de la generación de Velarde. Y se unen, bueno, Restrepo, Velarde e Illich, que son los artistas que van a trabajar. Entonces cambia de sentido la brigada, incluso conceptual, porque ya no son un grupo de estudiantes haciendo el trabajo de la comunidad. Ya son 3 artistas con unas personalidades súper fuertes, como artistas individuales, con su proceso de individuación muy duro, que se incorporan al proyecto. Entonces ya la brigada cambia de sentido, ya la conceptualización es diferente. Ya el problema es cómo esos artistas de un, digamos, depuradísimo estilo individual, con una carrera como artistas de firma reconocible, así como tú ves ahí, cómo se pueden adaptar a un trabajo donde el yo del artista puede bajar las mayúsculas y encontrar un espacio de colaboración, de generar a partir de otros contenidos. ¿Cómo se generan esos mecanismos creativos? Esa es la segunda parte de la brigada, ese es este libro el que se está haciendo. Entonces yo sigo la experiencia igual y hago el texto, el ensayo sobre esta experiencia, y va a salir este libro donde ya tiene todo, y se ha logrado un trabajo con la comunidad. Y ahora la tercera fase de la brigada va a ser la devolución del libro de la brigada con todas las experiencias a la comunidad. Entonces, este trabajo ha sido un trabajo muy importante, y ellos tienen una labor fundamental en ese trabajo, y se mantiene como un trabajo siempre menor, o sea, un trabajo como que ahí está, pero se ha producido, no solamente Iris, ahí se ha producido un acervo de dibujo, lo que sí es un dibujo de otro carácter, que incluso ni curatorialmente sería legítimo atenderlo con los mismos parámetros del dibujo de artista. O sea, que necesita, de hecho, bueno, yo ahí hice una larga especulación, ¿no? O sea, informada, ¿no? Pero teórica en torno a cómo tratar con estas producciones, a cómo generar este tipo de trabajo, y ese es el trabajo, eso está recién, ahora vamos por la tercera parte.